Hoy los quiero hacer a ustedes en casa veterinarios en 5 minutos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que quiero que juntos recorramos aquellas enfermedades comunes, aquellas enfermedades que a veces dan síntomas en nuestra casa, en la calle, y que nosotros por ahí no percibimos y no le damos la importancia que tiene. Vamos a arrancar con un cachorrito. Cuando el cachorrito empieza a defecar por todos lados, la defecación es ligeramente pastosa, ni hablemos que tenga ciertas estrías de sangre, que hayan unos vómitos blanquitos como una clara de huevo, hágalo ver. Hágalo ver, porque detrás de eso se puede venir posiblemente una enfermedad que se llama parvovirosis. Después existe otra enfermedad muy común en cachorro, que es el moquillo. ¿Qué van a ver ustedes en casa? Van a ver lagañas en los ojos, a veces moco en la nariz, van a ver decaimiento y por supuesto temperatura. Son temas otra vez de nuevo que los alerto para que no dejen pasar en esos momentos iniciales todos estos compromisos. Y a medida que vamos creciendo, cambiando los síntomas. Por supuesto que hay una etapa, que es la etapa intermedia, y ahí debemos cuidar sobre todo la parte locomotriz, la parte de hígado, la parte alimenticia del animal, y ver, si ustedes tienen animales que tienen vómitos frecuentemente y que verdaderamente todas las mañanas este animal presenta vómito o busca comer pasto, haga su consulta, porque la consulta seguro que lo va a estar llevando, muy probable, a una gastritis, a una acidez del estómago de los animales, que no siempre es alimenticia. Hemos humanizado de tal manera a los animales que hoy sufren estrés. Yo siempre digo, y lo digo en chiste, si mi pobre padre desde el cementerio me escucha hablar de estrés de animales, va a decir, uy, qué hijo mentiroso me salió. ¿Desde cuándo tenemos estrés y toda la vida tuvimos perro en casa y lo que menos tenían era el estrés? Es verdad, tiene razón papá, pero en aquel momento el perro era perro y tenía toda la actividad que necesita tener un animal. Después tenemos la etapa que más me fascina, la etapa del perro geronte. Yo les digo que es la etapa que más me fascina y la etapa más larga, porque el perro empieza a ser geronte según los tamaños de los perros, los más chiquitos un poquito más posterior, pero los perros de talla grande a veces hasta muy jóvenes, 6, 8 años, estamos hablando de gerontología. ¿Qué podemos ver en casa que me llame la atención? Che, el pichi cómo toma mucha agua y orina, hace unos charcos enormes, permanente. Hágalo ver porque puede tener dos cosas, una diabetes por un lado o puede tener una insuficiencia renal, que no tenga una buena absorción del agua, que el animal toma y orina y empieza a tener complicaciones. Si usted le siente un aliento feo en la boca, sospeche alguna enfermedad, llaguitas en la boca, usted puede sospechar enfermedades como la urea y hágalo ver. Y después venimos a la otra etapa, la parte locomotriz. Los animales gerontes, obvio, cuando usted empieza a notar que el perro tiene dificultad para incorporarse, que el pichi que siempre saltaba a la cama, subía al auto, todo, usted empieza a ver que ya no puede subir, que se arrima y lo mira a usted como diciendo, che, ¿no me ayudás a subir? Hágalo ver, porque empiezan a haber trastornos de articulaciones, de columna. Y medio cerrando el tema de veterinario en 5 minutos, les voy a decir también que, por ejemplo, la tos, esa tos seca, que el perro permanentemente hace un como que quiere arrancar algo, preocúpese, porque puede ser pequeñas neumonías por los perros gerontes que no eliminan bien los fluidos pulmonares, pero puede ser cardíaco. Entonces, cualquier colega que haga una revisación, hoy la medicina veterinaria, y lo vamos a hablar más adelante, tiene un adelanto tremendo. Así que todas estas cositas, creo que juntos vamos a ser veterinario en 5 minutos.